Esta parte no está tan complicada. De hecho, son algunas patologías sencillas. Es más bien como descripción. Entonces vamos a revisarlas. ¿Sale? Vamos a empezar con madarosis. ¿Qué es la madarosis? Es la falta de cejas o pestañas. Aquí puede haber algunas causas, principalmente pueden ser congénito o secundario a procesos inflamatorios. Hay personas que padecen procesos inflamatorios durante mucho tiempo, llegan a hacerse crónicos y con el paso del tiempo se llega a inflamar, a cicatrizar y esto te provoca que los folículos pilosos se obstruyan y entonces las pestañas crezcan con mucho problema. Principalmente llegan a ser las pestañas. O tenemos algunas enfermedades sistémicas también asociadas, como por ejemplo el síndrome de Steven-Johnson, es uno de los más importantes, que puede provocarte que tengas deficiencia o falta de cejas o pestañas. Y esta madarosis puede ser difusa o puede ser completamente localizada, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos localizadas, de alguna manera tenemos una extensión más grande, o puede estar completamente difusa, puede ser por otro extremo, en otro extremo, al otro lado, por ejemplo, del ojo, en la parte nasal, en la parte temporal, en la parte intermedia, o completamente un sector, ¿sí? O sea, un sector solamente, y en ese caso, pues podemos colocar que tiene una madarosis localizada o sectorial. ¿Vamos bien? ¿Sí me escuchó? Sí, profe. Ok. Sí. Tenemos entonces esta madarosis que puede ser también provocada por alopecia, tal vez mujeres, hombres inclusive, después de los 50, 60 años, tienden a tener alopecia y también puede ser que tengan alopecia o esta madarosis, falta de pestañas o de cejas. Cretinismo, ¿alguien se acuerda del cretinismo? ¿Qué era el cretinismo? No. ¿No revisaron en patología sistémica cretinismo cuando vieron alteraciones de tiroides? ¿No se acuerdan? No, profesor. Ok. Bueno, entonces chéquenlo. Tiene que estar en enfermedades de tiroides. Chequen qué es el cretinismo, que en este caso es importante que sepan porque está asociado justamente a una enfermedad sistémica. Erisipela es una enfermedad bacteriana, al igual que tuberculosis. Entonces tenemos infecciones recurrentes. Erisipela es una bacteria y tuberculosis es otra bacteria, es un bacilo, que también te puede llegar a provocar entonces una madarosis. ¿Ok? Herpes zóster, hipertiroidismo, hipocalcemia, lupus y sífilis son algunos ejemplos que te pueden provocar entonces madarosis, ¿no? Asociado a la parte sistémica, como habíamos revisado aquí en esto. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos algunas imágenes, pongan mucha atención. Por ejemplo, esta lesión, déjense las marco, esta lesión, ¿qué será? ¿Qué patógeno creen que pueda ser? ¿Un hongo? ¿Un hongo? No, normalmente no tenemos como costras, ¿no? No tenemos ¿Es un cicatrización. Es un virus. Podemos tener entonces inclusive en el labio, ¿no? Es el más común. Una lesión por un virus en un labio. ¿Herpes? ¿Herpes? Herpes, exactamente. Entonces aquí, obsérvenlo bien, cómo son las características de herpes. Son como si fueran unas pequeñas vesículas en la parte más externa y la parte más periférica, en este caso, tendríamos justamente como la cicatriz, ¿ok? La vesícula en el centro. Tenemos inclusive hasta líquido en ciertas fases de esta infección y ya en la parte más periférica como la cicatrización, ¿ok? Y este tipo de lesiones te pueden provocar entonces la pérdida, ya sea en este caso de pestañas o puede ser de cejas, dependiendo dónde esté creciendo, ¿no? Replicándose este virus. Tenemos entonces, seguimos, poliosis. La poliosis es un blanqueamiento de las pestañas y puede estar presente en alteraciones diversas descritas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí alcanzamos a ver otra imagen.
Este blanqueamiento o que no tengan pigmento, las pestañas, las cejas inclusive, ¿a qué enfermedad sistémica lo podemos asociar? Una de las más ¿Albinismo? comunes, exactamente, ¿no? Entonces, albinismo, tenemos aquí albinismo que es el principal, algunas infecciones como puede ser lepra, alopecia, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, vitiligo y algunas radiaciones. Algunos pacientes que están sometidos tal vez a algún tipo de cáncer, algún retinoblastoma como por ejemplo, y que tenga radiaciones el paciente, en algunos casos puede blanquearse estas pestañas, poliosis, y pues se alcanza a manifestar. Aquí lo que tenemos que siempre preguntar entonces, ¿cuáles son las enfermedades que hayan provocado este tipo de alteraciones? En el caso de madarosis o en el caso de poliosis, ¿ok? Entonces no es tan completo que solamente hagamos el diagnóstico. Ah, tiene poliosis. Sí, pero ¿cuál es la causa que le provocó justamente la poliosis? O en el caso de albinismo, que ya el paciente tiene esta condición. Acuérdense que el albinismo no es una enfermedad, es una condición que va a provocar al paciente que tenga disminución del pigmento. ¿Ok? ¿Qué es el síndrome de Bob con Ayahuitarada? También debieron de haberlo revisado en la parte sistémica. Es una enfermedad autoinmune de la uvea. Entonces, principalmente te va a provocar uveitis posterior y es una enfermedad autoinmune. Tu respuesta inmunitaria se va directamente contra algunos tejidos conectivos, como por ejemplo la uvea. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Otra alteración de pestañas es la triquiasis. La triquiasis es la orientación interna de las pestañas y una de las causas puede ser el entropión y una blefaritis crónica. Tenemos entonces algunas infecciones, algún proceso inflamatorio no tratado. Entonces acuérdense que este tipo de procesos inflamatorios que no se llegan a tratar tienen complicaciones a nivel de la piel, a nivel de las glándulas, a nivel de la conjuntiva inclusive, o en la misma córnea. En este caso, la triquiasis es cuando se orientan las pestañas hacia la parte interna, provocando lesiones en dónde, en qué parte del ojo, si las pestañas están hacia adentro. La córnea. En la córnea. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Retirarlas. Tirar. Exactamente. Entonces, en algunos de los casos, no en todos, podemos aplicar un anestésico local y retirar justamente las pestañas. Hay condiciones donde el paciente tiene un entropión, el párpado hacia la parte de adentro. Entonces, aquí solamente tenemos sí que estar quitando todo el tiempo esta pestaña para que no le produzca ningún síntoma, algún malestar al paciente. Entonces, sí, tenemos que citar todo el tiempo, tal vez cada 15 días, cada mes. Cuando ya la pestaña está creciendo, tenemos que retirarla, ¿ok? Para que no tenga ninguna complicación. Profe, Si llegara a haber alguna... Sí, perdón, sí. las pestañas forman como una capa para que también protejan al ojo, ¿no? Entonces tendremos que mandar algún tipo de fármaco para compensarlo. No. El conjunto de pestañas te sirve justamente para que no tengas entrada de alguna sustancia, de algún polen, polvo, etcétera, ¿no? Algún agente extraño. Entonces, en este caso, solamente vas a retirar la pestaña que está hacia adentro. Por ejemplo, esta pestaña, ¿no? Supongamos que esta pestaña es la que está hacia adentro o esta otra. Entonces, solamente retiras la pestaña que le está provocando el malestar al paciente. Solamente, o sea, no que retiremos varias pestañas, sino solamente esas que estén provocando ese malestar. Tal vez tenga alguna condición el paciente de entropión, como te mencionaba, congénito, y ese párpado está hacia adentro y solamente una o dos pestañas son las que le están provocando el malestar. Entonces, en ese caso, solamente las vas a retirar. Ese entropión también se tiene que estar tratando, ya sea a nivel quirúrgico. Entonces, este manejo interdisciplinario también va a ser importante, que el paciente esté tratado, obviamente, con el oftalmólogo, si va a hacerle una cirugía, y si va a hacer la cirugía, tenemos que revisarlo también en conjunto para ver en qué momento esas pestañas ya no tienen ningún malestar. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, aquí vemos entonces la triquiasis. Espérenme. Y uno de las partes más importantes, ya como estamos mencionando, obviamente es la irritación, la lesión corneal. Podemos tener entonces en la misma córnea puntilleo. ¿Se acuerdan qué es el panus?
¿Qué era el panus? ¿Sí me escuchan? Sí, pero... Era la formación de tejido vascularizado, ¿no? Ajá, ¿a consecuencia de qué? Bueno, tejido a consecuencia de neovasos. ¿Ok? Entonces acuérdense que los neovasos se pueden producir por alguna serie de razones. Una de las más importantes es hipoxia e isquemia. Y entonces el panus pudo haber sido producido justamente por esta pestaña. ¿Ok? Entonces vemos que la pestaña hacia adentro te puede provocar irritación corneal, te puede provocar puntilleo, te puede provocar úlceras y panus. ¿Ok? Entonces el panus tenemos que observarlo y ver cuál fue la causa por la cual entonces tenemos ese panus presente ahí en esa córnea. ¿Ok? Y puede ser simplemente que la irritación constante le pudo haber provocado, en ese caso, ese proceso inflamatorio y como consecuencia los neovasos. ¿Ok? Es algo tan sencillo que podemos retirar y provocarle bastante mejoría al paciente. Obviamente los síntomas pues tendrá que ser lagrimeo, fotofobia y dolor ocasional. Muchos de los pacientes, como es recurrente, ya no sienten dolor. De alguna manera se acostumbran o tienen una baja de sensibilidad corneal que ya no sienten tanto ese malestar. Tenemos que revisar que ese párpado cierre completamente. Ya cuando regresemos a la clínica, vean que el párpado cierra con la lámpara hendidura y que no tenga ningún roce, ya sea del mismo párpado o de las pestañas hacia la parte interna. Como tratamiento tenemos una depilación, electrolisis, quitar las pestañas por completo como si fuera una depilación, crioterapia, y si ya está lesionada la córnea, recuerden que un lente terapéutico puede ser la solución. ¿Ok? Ya está lesionada, ya retiré la pestaña, pero el paciente sigue con malestares corneales. Pongo un lente blando, un lente hidrofílico de un alto contenido de agua para que entonces no tenga ninguna molestia el paciente. ¿Ok? Normalmente los lentes terapéuticos son con alto contenido de agua. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, y bueno, no tiene una lesión, pero pues como hay que depilar las pestañas y eso, ¿se le puede recomendar algún lente? O sea, pero no tiene lesión. ¿Un lente de armazón? No, vaya, un lente de contacto como para proteger a la córnea. Pues mira, no tendría caso. Si tú observas que la córnea está completamente íntegra, no tiene caso que tú le coloques algo que de alguna manera le puede generar hipoxia. Ah, ok. Que los lentes de contacto blandos pues no tienen tanto riesgo de hipoxia, pero vas a generar un problema por ahí, ¿no? Tú ya observaste la córnea y la córnea está íntegra, pues no tiene ningún caso. Solamente lo que sí le puedes decir al paciente es, si él se puede quitar la pestaña, pues que se la quite. En algunos casos es muy complicado, ¿no? O sea, que te estés viendo, más en los hombres, ¿no? Que te estés viendo, se nos dificulta esa parte. Entonces, quitarla tal vez pueda ser complicado. Entonces les venga conmigo, yo se lo retiro sin ningún problema y ya, ¿no? Además, en su revisión, pues yo le observo cómo está su córnea, que no haya ninguna lesión y pues ya. Tal vez si hay alguna lesión, podemos aplicar lágrima artificial, un antibiótico como preventivo de que no tenga una infección y se va a su casa. Entonces sí, habría que estar evaluando si es un problema constante o que de alguna manera el paciente mismo lo pueda resolver, ¿no? Ahí determinaremos qué es lo que va a pasar. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Profesor, y en cuestiones de retirar las pestañas, ¿sería desde la raíz o sería cortándolo con unas tijeritas o algo? No, sí, completamente desde la raíz. Eso te va a provocar que tengan más tiempo en crecer. Porque si tú la cortas justamente a la mitad, como por ejemplo, la pestaña se hace más gruesa y puede provocarles más daños. Entonces, si la retiras por completo desde la raíz. De hecho, con las más pinzas con las que se depilan las mujeres, una pinza de esa tienes que utilizar para poderla retirar. Te digo que a veces es un poquito doloroso, ¿no? Tal vez los hombres no nos acostumbramos a ese tipo de situaciones y somos aparte muy collones en ese aspecto. Entonces aplicas un anestésico y las puedes retirar sin ningún problema, ¿no? Eso es lo que puedes hacer. Ok, profesor, gracias. Ok. Bueno, otra patología es la distriquiasis, una hilera anexa de las pestañas situadas justamente sobre los orificios de las glándulas de meibomio. En ese caso, tienes que ver que el paciente tiene síntomas de ojo seco.
Aquí en este caso ya tienes el paciente de ojo seco y lo que tienes que hacer es cuáles son las causas. Ya ves si el paciente trabaja con aire acondicionado, con polvo, no sé, alguna situación ambiental. La descartas. Entonces tienes que ver la anatomía de cómo está su ojo. Observar por completo las pestañas, porque puede ser que la pestaña, una pestaña que está más interna, por ejemplo, esta, está obstruyendo una glándula, la glándula de meibomio, que te proporciona la grasa, y entonces esa grasa, como no está presente, pues se evapora con mayor facilidad. Entonces aquí tal vez tienes también que retirarla, vertir el párpado y checar que no existan pestañas en sitios, principalmente donde se ubican las glándulas. En este caso, igual tienes que retirarlas y estar en observación del paciente si esto vuelve a suceder, ¿no? Vuelve a crecer justamente la pestaña. ¿Ok? Esta parte de retirar las pestañas en las zonas de las glándulas sí es más responsabilidad del optometrista. De hecho, esto no llega nunca casi al oftalmólogo. Entonces, también observen cómo están las pestañas de sus pacientes para que puedan darle un adecuado seguimiento. ¿Sí? Sí, profe. El paciente entonces puede nacer con esta condición, no es ninguna patología, es una condición. Puede ser también tal vez posquirúrgico, alguna lesión en el párpado, ¿ok? Que le puede provocar que esta pestaña crezca, ¿no? Ya en una situación, en un sitio, perdón, diferente. Tal vez también un proceso inflamatorio en los mismos párpados, una blefaritis, también puede haberle provocado alguna condición para que crezcan esas pestañas en otro sitio. Entonces aquí lo principal es observar adecuadamente para que no tenga ese crecimiento en ese tipo de sitios. Ok, bueno, los signos que vamos a poder observar es una hiperemia en el borde ciliar con obviamente obstrucción de los orificios de la glándula y los síntomas pues principalmente pueden ser irritación, ocasionalmente sensación de cuerpo extraño y lo que me hizo falta colocarle ahí es cierto grado de ojo seco y toda la sintomatología obviamente de un paciente con ojo seco, ¿ok? Después lo vamos a mencionar ya con más también detenimiento qué pasa con el ojo seco, ¿no? Entonces ahorita colóquenle que obviamente tendrá sintomatología de ojo seco y próximas clases vamos a ver qué pasa también con el ojo seco. ¿Ok? Y bueno, con respecto a los párpados, tenemos una patología que se llama ectropion. Se presenta cuando el borde ciliar del párpado se dirige hacia afuera, ocasionando eversión del párpado inferior y del punto lagrimal. ¿El punto lagrimal para qué nos sirve? Drenaje de la lágrima. Exactamente. Entonces, ¿qué tendrá el paciente? ¿Con qué síntomas llega el paciente? ¿Se podría decir con ojos llorosos? Exactamente, con lagrimeo constante, ¿no? Entonces tiene un exceso de lágrima en su ojo. Entonces el paciente te va a referir que tiene lagrimeo constante o excesivo. Aquí tenemos que observar cómo está ese párpado inferior y de alguna manera también el punto lagrimal. Si el paciente tiene un ectropio, ese punto lagrimal se puede inflamar y se puede cerrar. ¿Ok? Entonces observar cómo está el punto lagrimal y además esa eversión del párpado. Obviamente la parte de tratamiento tendrá que ser quirúrgico, pero tú tienes que observarlo, comunicarle al paciente, hemos platicado todo el tiempo, y referirlo con el diagnóstico correcto. ¿Ok? Entonces tú observas y ves si el punto lagrimal sí está completamente libre o está obstruido, y esa parte también va a ser importante para que el paciente tenga un determinado seguimiento. ¿Ok? Los signos tendrán que ser irritación conjuntival crónica, queratinización, hipertrofia conjuntival, ¿ok? Se puede inflamar y podemos tener una inflamación crónica. Epífora es lo que estamos hablando, ¿sí? Un exceso de lágrima es una epífora. Sensación de cuerpo extraño y ocasionalmente dolor y obviamente lagrimeo. Tipos de ectropion. Puede ser senil, pacientes de la tercera edad o más años, 80 años, por ejemplo, su tonalidad del músculo, del párpado, tiende a dejar de funcionar y entonces ese tono muscular le provoca que el párpado se vaya hacia afuera. Entonces tenemos ahí un ectropion senil
un ectropión cicatrizal, tenemos una blefaritis en el párpado inferior y entonces la costra, la cicatriz pesa y ese peso le va a provocar entonces que el párpado se vierta hacia afuera. ¿Ok? Paralítico, el paciente tiene una parálisis facial como por ejemplo, y esa parálisis facial le va a condicionar al paciente que tenga una pobre tonicidad del párpado y que igualmente se vaya hacia afuera. Este caso también va a estar asociado a la parte espástica. Entonces, la parálisis y la parte espástica van prácticamente simultáneos, ¿no? Depende qué tanto fue su parálisis o cuál fue la causa. ¿Sí queda? También podría ser por una quemadura en la mejilla. Difícilmente. Lo que a veces en este caso, lo que te decía cicatrizal, es porque sí queda cicatriz completa y sí esa cicatriz pesa. Normalmente no he observado, de hecho no he tenido prácticamente como checar un paciente quemado y que tenga esa condición. Más que nada en la parte que te digo cicatrizal es porque tiene mucho tiempo con una infección y es crónico, no sé, un mes o hasta 2 meses con esa blefaritis y que le provoca ese peso. De alguna manera, al tú revertir el proceso inflamatorio, también reviertes ese ectropión cicatrizal. Ok. Ajá. Sale. Sí. Bueno, el ectropión senil, pues ahí lo alcanzamos a ver. Y me adelanto, ¿qué tratamiento le podemos dar a este paciente en específico con un ectropión senil? No, el paciente no quiere cirugía. Obviamente el tratamiento más importante es el senil, ¿no? Perdón, el quirúrgico. ¿Qué se le puede dar mientras al paciente entonces? Lágrima artificial para que esté... Exactamente, lubricado. Y de alguna manera igual, si vemos que está muy expuesta la córnea porque el párpado no está cubriendo, también tendríamos que aplicarle o colocarle un lente de contacto terapéutico. ¿Sí? Muchas de las ocasiones ya es muy complicado. Este tipo de patologías suceden en pacientes de 80 o de 90 años. ¿Ok? Entonces, ya es muy complicado que realmente el paciente llegue a cirugía. Lo que podemos hacer es revisarlo, una lágrima artificial, un ungüento o un gel, que eso puede provocarle entonces que se mantenga más tiempo y que el paciente tenga mucha comodidad. ¿Ok? Entonces depende, tenemos que evaluar y pues obviamente preguntarle al paciente cuál va a ser su seguimiento. Si realmente el paciente quiere cirugía o ya no quieren cirugía, muchos pacientes te dicen, yo ya no quiero nada de cirugía, dígame algo con lo cual pueda estar mejor. Entonces acuérdense de un lente de contacto y una lágrima artificial, sí, base oleosa, más viscosa de una simple lágrima artificial. ¿Ok? Perdón, una pregunta. Primero ya. Sí. Bueno, es que no había dicho que producían mucha lágrima estos pacientes. Sí, ¿Por qué pero necesitan de una lágrima artificial? no es que produzcan mucha lágrima, la producción sigue siendo la misma. Lo que pasa es que el drenaje no está funcionando. Entonces pareciera de repente, como tú bien mencionas, incongruente, pero tiene ciertas zonas de desecación, porque la misma lágrima ya no está repartiéndose por toda la córnea por completo. Acuérdate que el parpadeo o que detenga la lágrima, el párpado inferior, generando el menisco lagrimal, te va a provocar que siempre que parpadeas tengas una lubricación completa. Ya la lubricación ya no va a estar completa, va a estar por un lado. O sea que la lágrima se vaya hacia la parte interna o hacia la parte externa de tu ojo. Y entonces ya no se lubrica bien, adecuadamente. Entonces tendrás zonas de desecación. Y esas zonas de desecación pues le van a provocar síntomas a tu paciente y tú la puedes mejorar con algún tipo de lágrima artificial. ¿Sí? Entonces acuérdate que no es que produzca más, sino que simplemente no hay un drenaje. Tendrás una epífora, pero esa lágrima no está adecuadamente funcionando porque está en ciertos sitios solamente. Gracias. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien me va a preguntar? Yo, profe. En los tipos de ectropión había dicho algo sobre el hepástico, es que no le alcancé a escribir. Ajá, espástico. Ahorita lo vamos a ver. Ok, profe. ¿Sí? Ok. Ahorita empezamos con el senil. Y bueno, ectropión cicatrizal, ya les decía, muchos de los pacientes, aquí está justamente un ejemplo claro, la dermatitis. Existen pacientes que tienen esa condición, ¿no? Son alérgicos o tienen algún tipo de hipersensibilidad
que provoca que tengan contacto con ese tipo de antígeno, ese tipo de sustancia, y le provoque la reacción, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos ver que la cicatriz va a provocarle que le pese a ese paciente y entonces tenga esa característica, ¿ok? El tratamiento sigue siendo el mismo que hemos platicado. El paralítico, obviamente, tenemos una parálisis facial del paciente, ¿no? Sea la causa que sea, pues aquí habría que determinar la causa, y vemos cómo está el párpado del paciente, ¿no? De este ojo derecho, de este ojo izquierdo está normal, y esta condición justamente se puede revertir con algunos tratamientos de fisioterapia, ¿ok? También la fisioterapia les ayuda bastante a los pacientes. Como te digo, habría que checar cuál fue la causa, pero la fisioterapia en conjunto con igual una lágrima artificial, y si observas alguna condición corneal, también un lente de contacto. Pues puede ser que el paciente esté en fisioterapia y esté con nosotros checando que no haya ninguna alteración, principalmente a nivel de la córnea. ¿Ok? Bueno, esto ya. Podemos tener entonces un ectropión congénito. Entonces ya el bebé nace justamente con esta característica. Igual, habría que determinar todas las condiciones que hemos estado revisando. Solamente aquí les coloco la etiología. Igual el cicatrizal. ¿Sí quedó más o menos claro? Entonces acuérdense nada más que aquí creo que me hizo falta en el caso del ectropión paralítico. Aquí mismo viene el espástico. Entonces el espástico es que el músculo se pone rígido y es también condicionado por esta parálisis facial. Sí, Pedro, creo que me preguntabas, ¿no? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan de ectropión? No, profe. ¿No? Ok, seguimos entonces. Blefaroptosis. ¿Qué es la blefaroptosis? ¿A qué le suena? Blefaroptosis. Caída del párpado. Como la caída. Exactamente. ¿No? Es la caída del párpado. Y en este caso tenemos obviamente varias etiologías. Y vemos, bueno, la disminución de la hendidura palpebral por caída del párpado, el cual no se puede elevar y cuelga completamente sobre el ojo afectado, perdón. Y los tipos son neurógena, aponeurótica, mecánica y miógena. Neurógena. En este caso tenemos una pérdida de la inervación por defecto, ya sea adquirido o congénito, del tercer par craneal. Puede estar asociado entonces al síndrome de Horner o una cincinética, así se le llama cincinética. Por ejemplo, el fenómeno de Marcus-Gunn. Si hay dudas con el síndrome de Horner y Marcus-Gunn, también léanlo, por favor, porque tiene varias características oculares el síndrome de Horner y Marcus-Gunn. ¿Ok? Entonces tenemos tres características: parálisis del tercer par, síndrome de Horner y Marcus-Gunn. Entonces eso nos provoca que tenga una afección principalmente a nivel del sistema nervioso central y hablamos que es una etiología neurógena. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, aquí Sí, alcanzamos profe. a ver en este caso cómo tiene una parálisis del tercer par y se ve, ¿ok? En este caso, cómo está. Aquí inclusive, fíjense bien, pudiéramos tener un ectropión, también senil, pero bueno, en este caso no se ve, pero podría también estar asociado. De hecho, tú puedes tener varias patologías también en un mismo paciente, ¿eh? Aquí vemos cómo está el párpado. Y si está el párpado así, ese tercer par craneal, ¿qué más inerva en nuestra cara? En nuestro globo ocular. El músculo recto superior, el interno, el inferior y el oblicuo menor. No, el oblicuo menor no. Ah, ¿no? No. Ok.
Bueno, revísenlo también, por favor. Eso ya lo vieron. Toda la inervación de los músculos extraoculares, qué tipo de par craneal son, ¿no? También eso ya nada más vayan y revísenlo. ¿Ok? Aquí vemos igual la imagen. Cómo están los párpados de este paciente. Síndrome de Horner. ¿Ok? Tienen que revisarlo. ¿Qué características tiene ese síndrome de Horner? Marcus Gunn. Y aquí hay una parte importante de Marcus Gunn, ¿no? Entonces, normalmente, no sé si se han dado cuenta las mujeres, y bueno, los hombres, cuando vemos a las mujeres que se maquillan. Una mujer cuando se está pintando las pestañas, no es normal que abra la boca, porque entonces tenemos un síndrome de Marcus Gunn asociado. ¿Sí lo han visto? Sí. Entonces, una mujer se pinta las cejas y mira hacia arriba justamente. Cuando mira hacia arriba, abre la boca y esto es asociado a un síndrome de Marcus Gunn. Por eso es importante que lo lean un poquito más. ¿Ok? Y aquí vemos. De hecho, en ese caso, bueno, es un ejemplo, pero tú le pides al paciente que abra los ojos y mire hacia arriba y normalmente los pacientitos con Marcus Gunn abren la boca. ¿Ok? Entonces, es este síndrome que está asociado a la parte facial y a la parte ocular. Bueno, en el caso de la etiología mecánica, como su nombre lo indica, es consecuencia del peso excesivo del párpado, ya sea por aumento de tejido, cuando son pacientes también seniles, o ya platicamos de esos procesos inflamatorios o cicatrices conjuntivales, ¿ok? Entonces puede ser que tengamos edema inclusive, tumores o dermatocalacia, inflamaciones en el párpado, ¿ok? Cicatrices conjuntivales que interfieren justamente con la movilidad. Eso también es común en pacientes seniles. Tienen su cicatriz y eso les provoca que no puedan abrir por completo. Pesa eso y entonces tenemos un exceso de, pues, de tejido y entonces lo clasificamos como etiología mecánica. Ahí puede entrar lo que es la chalación. Ajá, exactamente. De hecho, tú puedes observar a tu paciente con chalación o con un orzuelo, y si bien como tú mencionas chalación, ya que es crónico, el paciente está levemente caído su párpado. Obviamente, si esta lesión es en el párpado superior, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Profe, ¿y podría provocar una desviación? Si es mecánica, no, porque acuérdate que solamente está en el párpado. O sea, el peso excesivo está solamente en el párpado superior. ¿Dónde está una imagen? ¿Dónde está? No. Bueno, vamos a regresar un poquito. Bueno, alguna imagen, ¿no? En este caso, tú vas a observar en este párpado un edema. Por ejemplo, pareciera también como raro, pero a mucha gente he observado que le llega a picar una abeja en el párpado superior. Se hincha, se dematiza ese párpado y ese peso provoca que se caiga el párpado. Entonces, de repente tú lo ves y dices, este paciente tiene alguna enfermedad sistémica asociada y simplemente le picó una abeja o un mosco. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque de hecho, sí en la clínica llegamos a observar ese tipo de pacientes y nos hizo muy raro, porque tenía una lesión sumamente grande. Quisimos ver si era un orzuelo, obviamente no era un orzuelo. Vimos que estaba caído el párpado, estaba dematizado y entonces simplemente con el adecuado interrogatorio llegamos a que solamente fue una abeja que le picó al paciente. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, en el caso de la aponeurosis, ¿qué es la aponeurosis? Tengo entonces aquí el músculo. Es un músculo estriado, ¿no? Bueno, vamos a ponerle sus estrías al músculo. Acá tengo otras estrías o fibras, no estrías, perdón, son fibras. Y aquí, en esta parte intermedia, tengo la aponeurosis. ¿Se han comido carne? No sé, un bistec, y se han dado cuenta que tiene como una especie, cuando tú tratas de morder el bistec y está duro, entre cada fibra y fibra tiene una pequeña capita. Esa pequeña capita es la aponeurosis, ¿ok? Y en este caso está lesionado esta aponeurosis, no la parte muscular, sino la parte que une
fibra y fibra del músculo. ¿Ok? Entonces, esto, bueno, ya es como más específico, pero es una etiología que existe para esta caída del párpado. Entonces, producida justamente por defecto de la transmisión de fuerza desde la parte funcional como tal del músculo. Y podemos sí clasificarla como senil, algún problema ya también de envejecimiento, quirúrgico, ya sea pacientes que tengan cirugías inclusive cosméticas o que tengan alguna cirugía, no sé, por alguna parte de un traumatismo, etcétera. O una blefarocalasia. Ahorita vamos a ver cada una. Involutiva, otra vez regresamos a la parte senil, que puede ser que directamente sea involucrado el músculo o la aponeurosis, como ya estamos viendo. En el caso de una blefarocalasia, o chalasia también se le llama, ¿qué es una blefarocalasia? Inflamaciones recurrentes. Igual, vuelvo a repetirles, el paciente tiene infecciones recurrentes no tratadas, ya sea porque se dedique al campo, sea comerciante en tianguis, que es también bien común. Tú le preguntas a tu paciente a qué se dedica y tiene lesiones de este tipo recurrentes o inflamaciones recurrentes por el polvo, la lluvia, el sol, etcétera. Y entonces tiene inflamación, cicatrización y se lesiona específicamente la aponeurosis. Sí es complicado saber si es el músculo o es la aponeurosis, pero bueno, si tú ya vas específicamente a un ultrasonido, vas a observar justamente que la parte de aponeurosis, ¿no? O algún potencial visual. ¿Ok? Y en el caso aquí lo junté, quirúrgico, pues también alguna cirugía que haya sido necesario que operen el músculo. ¿Ok? Tal vez, por ejemplo, el paciente necesitaba una cirugía cosmética de ese párpado porque tiene miastenia. ¿Ok? Y a consecuencia queda mal de ese músculo y vuelve a caerse el párpado. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Y miógena, ahora sí hablamos justamente del músculo. En este caso puede ser principalmente por alguna enfermedad sistémica, lo que hablábamos aquí, producida por alteración del músculo elevador o de la unión neuromuscular. Acuérdense que en el caso de miastenia está afectando los neurotransmisores. En este caso, miastenia puede ser congénita, simple, o la blefarofimosis. Adquirida, miastenia, perdón, aquí está mal escrito, distrofia miotónica o miopatía ocular. La tosis congénita, el pacientito nace con una alteración en el músculo y obviamente se cae el párpado. El tratamiento tendrá que ser forzosamente quirúrgico. La blefarofimosis. ¿Qué es la blefarofimosis? Una hipoplasia tarsal. También muchos pacientes obviamente nacen con esta alteración. ¿Ok? Como se alcanza a ver aquí, puede ser un niño o puede ser un adulto, o este adulto obviamente fue niño con esa misma característica y tiene una alteración en los párpados, tiene una hipoplasia, que le va a condicionar justamente a que tenga esta característica de párpado caído. Tengo un paciente aquí con miastenia, se alcanza a observar cómo está en diferentes movimientos oculares ese párpado más hacia abajo. De hecho, hasta la hendidura se ve aquí, ¿no? Tendrán que checar cuánto mide esto de aquí a aquí y en este caso este paciente. Y tienen que reportarlo siempre, porque puede haber cambios en los pacientes. Entonces, vean, aquí, por ejemplo, fueron, no sé, 5 milímetros, como por ejemplo. Lo vuelves a revisar y tiene ahora 3 milímetros de hendidura palpebral. Entonces, tienes que estarlo revisando, porque obviamente va a estar siempre asociado con la gravedad de su enfermedad sistémica. Miotónica, parte del párpado, otro ejemplo. Bueno, ¿cómo lo valoramos? Obviamente la edad de inicio, los antecedentes familiares, síntomas asociados, la salud general y la presencia o no de diplopia. Acuérdate que si tiene diplopia el paciente, ¿en dónde está el problema? ¿En qué de lo que revisamos está el problema? ¿Es aponeurótica? ¿Es miótica? ¿Dónde está el problema? Ya sería neurótica, ¿no? Neurótica no, neurótica son algunas personas. Neurógena.
Ajá, neurógena. Neurógena, sí. Sí, no. Neurótica nuestra mamá cuando no le hacemos caso, ¿no? ¿Sale? Puede ser neurógena o miótica. Miótica, ¿por qué? Porque está afectando los músculos, tanto del párpado como los músculos extraoculares. Igual como dice su compañero, neurógena, porque obviamente puede ser una inervación de un par craneal. Entonces, en el caso del par craneal, como del tercero que van a revisar, sí afecta el elevador del párpado y qué músculos extraoculares. Puede ser entonces que no tengamos un adecuado movimiento de los ojos, provocando una diplopia. ¿Sale? También lo hemos platicado, que si llega a nuestra consulta un paciente con diplopia, ¿qué tenemos que hacer para que se vaya más tranquilo a su casa? Mientras resuelve su problema. ¿Qué tiene que hacer el paciente? ¿Qué tenemos que hacerle al paciente más bien? Ocluir un ojo. Exactamente, ¿no? Oclusión de un ojo. ¿Sí? Entonces valoran, ven cuál fue la causa y el paciente, si llega con diplopia, pues ocluyen un ojo y tendrá que estar ocluido ese ojo, obviamente el que no es el ojo dominante, para que no tenga ningún problema de visión doble y pueda de alguna manera hacer sus actividades. ¿Sí? Aquí lo que les decía, tenemos que ver cuánto mide esa hendidura palpebral, reportarla. Función del elevador, tenemos que checar cómo está funcionando ese elevador, excluir o hacer diagnóstico diferencial con una pseudotosis, grado de tosis leve, moderado o grave, motilidad ocular, parpadeo al masticar, lo que decíamos. Muchos pacientes entonces parpadean, miras hacia arriba, bueno, le pides al paciente que mire hacia arriba, parpadea y muchos pacientes entonces abren y cierran la boca. ¿Ok? El fenómeno de Bell también va a estar presente, que tú le dices igual al paciente que haga su ojo hasta atrás por completo y abre la boca. ¿Ok? Ojo seco y sensibilidad corneal en caso de llegar a ser neurógena. Profe, Ajá. ¿hay algún parámetro para determinar qué tipo de grado tiene la tosis? Si es leve, moderado o grave. Sí, hay un parámetro. Te lo traigo, ¿no? No me acuerdo en este momento, pero sí son por milímetros el que tiene que estar abierto el párpado para que tú indiques si es una tosis leve, moderada o grave. Sí te lo traigo. Vale, profe, gracias. Sí, gracias. Hasta esta parte de evaluación, ¿alguna pregunta con blefaroptosis? No, profe. No, profe. ¿No? No, profe. Ok, seguimos entonces. Lagoftalmos. Ya platicamos que era el lagoftalmos, un padecimiento característico por la insuficiencia de los músculos palpebrales. No platicamos esto. Lo que lleva a la imposibilidad de cerrar completamente los párpados. ¿Ok? Entonces, el parpadeo no es uniforme, ese cierre tampoco es completo y principalmente este padecimiento se llega a dar, bueno, más bien, llegamos a tener mucha sintomatología, muchas complicaciones cuando el paciente duerme. ¿Ok? Igualmente, ¿qué tendríamos que recomendarle al paciente? ¿Cuál sería la primera recomendación para este paciente en las noches? Un parche, bueno, un antifaz. Exactamente, un antifaz para que lo más posible procuremos que ese párpado se cierre por completo. ¿Ok? ¿Qué parte del ojo vamos a revisar? Principalmente la parte inferior de la córnea, que es la que siempre se afecta, tanto la córnea como la misma conjuntiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes recomendar? Aplicar una lágrima viscosa más el parche o el antifaz para que entonces no tenga una desecación importante. Porque normalmente los pacientes con estas características se genera ulceración con mucha facilidad. Aquí vemos justamente alguna característica también facial de los pacientes. Vemos que hubo una parálisis o existe aún la parálisis facial y tenemos entonces
alteración en los párpados y en toda la parte facial, ¿no? Su cara. Bueno, ¿cuáles son las causas? Ya estamos mencionando la parálisis facial, la intervención quirúrgica. En el caso de la intervención quirúrgica, pudo haber sido una blefaroplastía, dependiendo si hubo un traumatismo en el paciente, un tumor. Los tumores en los pacientes seniles pueden ser causados por hiperpigmentación, melanomas, ¿ok? Lo que hacen los cirujanos, los oncólogos, es quitar un pedazo de párpado si es que tiene un melanoma, ¿ok? Y entonces esto puede provocarte que tengas un lagoftalmos, no un cierre incompleto de los párpados, ¿ok? Puede haber que tengamos cicatrices, ya platicamos traumatismos, y la lágrima artificial es importante, el parche en las noches, y ¿qué más me hace falta aquí? Y el lente de contacto terapéutico. ¿Ok? Importante entonces. Recuerden, lágrima artificial, el parche y el lente de contacto. ¿Dudas de lagoftalmos? Sí, profe, en la imagen donde se ve el ejemplo tiene como una secreción. ¿Eso es por alguna... Ajá. ¿Por qué se da esa secreción más bien? Es una tinción. Tinción. Ah, Es ok. fluoresceína. Acuérdate que tienes que hacer todo el tiempo es revisar la córnea. Y bueno, en este caso, esta imagen es por la fluoresceína. ¿Sale? Vale, gracias. Sí. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, cimbléfaron. El cimbléfaron es la unión de las dos superficies conjuntivales. ¿Ok? Estamos hablando de la conjuntiva vulvar inferior y de la conjuntiva tarsal inferior. Se pegan. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de que se unan o se peguen estas conjuntivas? Normalmente es un proceso inflamatorio, quemaduras térmicas, en este caso si se quema el paciente, o algunas infecciones, y en el caso de las infecciones el más común es tracoma, ¿ok? Clamidia es la bacteria que te provoca tracoma, y este tracoma tiene muchos estadios que también vamos a revisar después, y es uno de esos estadios tiene un proceso inflamatorio donde va a provocar entonces la fusión de ambas conjuntivas. Y bueno, aquí se alcanza a observar cómo está el párpado y la conjuntiva vulvar. Esta es la conjuntiva vulvar. Upsi dupsi. ¿Para qué lo besas, Max? Yo creo que ya va a acabar la clase, ¿no? Porque siempre acaba a la hora. Y ya van a dar las 6. Depende del profe. Luego sí da 1 hora y media o las 2 horas. No, Rafa siempre da 1 hora nada más. Pero no sé. A ver qué onda. Pues supongo que si le falla mucho el internet ya no creo que la va a seguir dando. Se le trababa un leve su audio, ¿no? ¿O era yo? No, sí, a mí también se me trababa.
Entonces yo creo que ya le va a parar. Bueno, le va a avisar a Alejandro que ya. Entonces ya se acabó. A dormir. A dormir porque nos tocan 2 horas de sermón seguidas. ¿2 horas de sermón? Ay, Dios mío. De metodología.